Muy buenas noches, mis hermanos. Vamos a continuar estudiando el libro de Zacarías. Hemos visto el propósito del Señor, que es que el pueblo de Israel en ese momento edificara no solamente un templo, sino edificara una vida de comunión espiritual con Dios. Por eso el llamado del capítulo 1 es a arrepentidos, vuélvanse a mí y de seguro yo volveré a vosotros, dice el Señor. Y el propósito ha sido, pues, que esa relación sea aún más estrecha. Y el gran separador ha sido el pecado del pueblo en el pasado, el pecado del pueblo en el presente. Y veíamos en las visiones cómo el deseo del Señor es quitar el pecado, que el pecado sea limpiado de la vida del pueblo. Y veíamos hace 8 días cómo el Señor hacía claridad en que no era ni con ejército, en el capítulo 4 versículo número 6 ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. La edificación era una tarea espiritual, más allá de la tarea física, de esfuerzo, era una tarea espiritual. Y entramos a toda una nueva serie de visiones que empiezan con la visión del rollo volante, donde el Señor va a hacer una claridad especial acerca de aquellos que no quieren someterse al Señor, que no quieren arrepentirse, que quieren dejar afuera a Dios de todos los aspectos de su vida. Quiero que leamos ahí a partir del capítulo 5 versículo 1 apenas 4 versículos. Dice Zacarías, levanté otra vez la mirada y vi un rollo volando en el aire. ¿Qué ves? Preguntó el ángel. Veo un rollo que vuela, contesté. Parece tener cerca de 10 metros de largo y 5 metros de ancho. Entonces él me dijo, este rollo contiene la maldición que cubrirá toda la tierra. Un lado del rollo dice que los que roban serán desterrados. El otro lado dice que los que juran en falso serán desterrados. El Señor de los ejércitos celestiales dice, envío esta maldición a la casa de cada ladrón y a la casa de todos los que juran en falso usando mi nombre. Mi maldición se quedará en esa casa y la destruirá por completo, hasta las maderas y las piedras. Y mis hermanos, vemos un texto bastante fuerte. Vemos un texto que tiene que ver con la palabra de Dios y tiene que ver con la voluntad de Dios en medio de esa palabra. Pero antes quiero mostrarle una imagen que nos puede servir de ilustración y es esta imagen. Usted la conoce muy bien, es un cuchillo de cocina que ha sido diseñado, que ha sido hecho, fabricado con un propósito específico y es que el cuchillo pueda cortar. En este caso, la especialidad de este cuchillo son todos los elementos, todos los alimentos que son necesarios en la preparación pues, de un desayuno, de un almuerzo, de una comida. Pero hay algo bien particular que tal vez no sé si será en todas las personas, sino sobre todo en los colombianos, y es utilizar este tipo de elementos para otras cosas diferentes. Entonces muchos piensan como en este meme que esto no es solo un cuchillo, esto también es un abridor de empaques, es un pelador de cables, es un destapador de cervezas, es un desarmador, es un raspador de pegamentos, un ahuyentador hasta de las lluvias, se le ha dado ese poder. Y tal vez usted pueda tener en mente toda una clase de usos que se le da a esta herramienta. Usos que en la práctica aparentemente parecen funcionar, pero que sin lugar a dudas tienen gran peligro. El gran peligro de utilizar una herramienta de mala manera es que usted se pueda cortar, herir a alguien, y este es el caso
del cuchillo. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque mis hermanos, sin lugar a duda, el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con cada uno de nosotros y es el tema de la ley. Es que la ley representada en el rollo muestra al hombre su pecado y las consecuencias de ese pecado contra Dios. Y la consecuencia, sin lugar a dudas, es la condenación, que es inevitable para quienes persisten en sus pecados y desconocen el Evangelio del Señor Jesucristo. Desconocen el plan de Dios a través de Jesús para salvar al hombre, para tener una comunión con Él. Entonces, todo el que quiera salvarse, el que quiera tener una relación con Dios por medio de la ley, pues se dará cuenta de una cosa que no le sirve. Pablo en la epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 8 y 9, lo dice de esta manera. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Y versículos siguientes continúa describiendo para quién es la ley. Y lo que está diciendo aquí Pablo en estos versículos de Timoteo, que están en el contexto del llamado de Pablo a Timoteo como dirigente de la iglesia, a tener cuidado con todos los que se quieren salvar o justificar por medio de guardar la ley. En este punto, la ley de Moisés, los 10 mandamientos, se resumen en 10 mandamientos que ha dado Dios de su voluntad, diciéndonos Pablo que la ley no es dada para el que se cree justo por guardar la ley, sino es para qué, para que veamos los transgresores y desobedientes, lo impío, los pecadores, los irreverentes, profanos, que podemos llegar a ser, para ver nuestro propio pecado. Y mis hermanos, lo que queremos desglosar en esta noche tiene que ver con eso, el uso de la ley, el uso legítimo de la ley. Y quiero que veamos en esta visión, la visión del rollo volante, tres cosas en las que básicamente están los tres personajes que se describen en esta visión. La visión de Zacarías es lo primero que vamos a ver, la explicación del ángel acerca de esa visión y finalmente la sentencia de Dios para entender cuál es el papel de la ley y cuál es mi relación ahora como cristiano, como justificado con la ley del Señor. Y vamos a empezar, mis hermanos, viendo un poquito la descripción de la visión por parte de Zacarías. Miremos ahí los dos primeros versículos de la visión del rollo. Dice Zacarías, de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. Esto fue lo que Zacarías observó. Y me dijo ¿quién? El ángel. ¿Qué ves? Y él respondió con detalles, unos detalles muy físicos de lo que era el rollo. Veo un rollo que vuela. Cuando él se refiere a rollo, está pensando en un rollo de escritura, como el que se usaba en su tiempo para escribir la ley, los profetas, lo que había revelado el Señor hasta ese momento. Seguramente era un pergamino y nos da unas características de este rollo. Dice que no solamente vuela, sino que es de 20 codos de largo y 10 codos de ancho, más o menos teniendo un estándar de 45 centímetros por codo. Tendríamos un pergamino de 10 por 5 metros aproximadamente. Entonces podemos ver unas características físicas de este rollo. Es un rollo muy grande, muy diferente a los rollos que usualmente en el tiempo de Zacarías se usaban, que no tendrían de ancho más de 90 centímetros,
a un rollo que tiene 5 metros de ancho. Es un rollo que tiene una particularidad y es que está volando. Y esto, mis hermanos, sugiere tal vez velocidad o inminencia. Fíjese que viene de arriba, viene del cielo como un ave de presa que está en búsqueda de una víctima a la que no le permite escapatoria. Y más adelante veremos otra característica física de este rollo, es que entra en las casas, penetra en lo más profundo de la intimidad, además de que cubre, está aparentemente en todo lugar, toda la tierra. Este rollo tiene que ver, mis hermanos, con la ley del Señor. Y la ley es una palabra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que tiene muchos aspectos, que tiene muchos matices. Pero seguramente por lo que nos dice el texto, está hablando de los 10 mandamientos. Él va a tocar dos mandamientos específicos, pero es un escrito por los dos lados, este rollo. Un rollo muy similar al narrado en el libro de Ezequiel, que fue dado a Ezequiel para que él comiera, que significaba, sin lugar a dudas, la palabra de Dios. Pero este rollo que representa la ley, los 10 mandamientos, con estas características físicas bien específicas, tiene un propósito claro a lo largo de la escritura. Y la progresión de la revelación y cómo podemos interpretar este texto a la luz de textos más claros del Nuevo Testamento, nos muestran que la ley fue dada por Dios como un instrumento para mostrar al hombre su pecaminosidad. Tenía el propósito de señalar a Cristo como el único que puede librarlo. Y mis hermanos, desde el Antiguo Testamento, aún mismo desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, a través de toda la Biblia, siempre ha habido quienes procuran justificarse a sí mismos por medio de la ley, ignorando el verdadero propósito de la ley. Y ellos queriendo vivir conforme a esa ley, desprecian la obra de Cristo. Y ese es el gran peligro y su evangelio. Y aquí hay en este texto una gran maldición. No que es la ley misma, porque la ley es santa, es buena cuando se usa legítimamente, sino el tratar de justificarse por medio de la ley, sin lugar a dudas, es una maldición. En el argumento que da Pablo acerca de la ley en el libro de Romanos, podemos extraer estos dos versículos bien importantes. Romanos 3, 19 y 20 nos dice que ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiénes son esos? Somos todos, todos estamos bajo la ley de Dios. Es tan grande este rollo que era como una pancarta, como una gran valla publicitaria, nos hablaba de la grandeza y el alcance de la ley. Sigue diciendo Romanos, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Entonces la ley que nos muestra el pecado nos hace responsables porque nadie podrá decir, es que nunca conocí que lo que estaba haciendo era pecado, que lo que estaba pensando era pecado, que lo que salía de mi boca era pecado, porque aún Pablo, aquí mismo en el libro de Romanos capítulo 2, habla de la ley escrita en el corazón, en la conciencia. Y aunque tal vez alguien pudiera decir, nunca conocí los 10 mandamientos, en su corazón, su conciencia tiene escrita la ley de Dios. Por eso dice el versículo 20, además de eso, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, será hecho justo, será tomado como inocente delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces, mis hermanos, podemos ver que como lo dice Pablo también ahí en el libro de Romanos capítulo 7 versículo 12, la ley es santa, la ley es justa y la ley es buena. Es santa porque sin lugar a dudas viene de Dios, viene de un Dios santo.
Es justa porque implica la voluntad de Dios, el conocer la voluntad de Dios y saber lo que es recto, saber lo que es bueno según Dios y saber lo que es malo según Dios también. Y es buena porque es útil, tiene un propósito claro, santa, justa y buena. Y mis hermanos, la interpretación del ángel de esta visión le va a dar claridad a Zacarías y también a todo el pueblo de la seriedad de la santidad de Dios, de la seriedad de la justicia de Dios y de la seriedad de lo buena que es la ley para mostrarnos el pecado y para alumbrarnos a Cristo como el único Salvador. Lo segundo que vamos a ver, mis hermanos, es la explicación acerca de la visión de parte del ángel. Después de que Zacarías le dice al ángel qué observó, qué características tenía ese rollo, cómo lo describió Zacarías, el ángel le dice, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Porque todo aquel que hurta, como está en un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está escrito del otro lado del rollo, será destruido. Mis hermanos, aquí describe el ángel al rollo. Dice, esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra, diciendo que lo que había en el rollo, lo que estaba ahí escrito, sin lugar a dudas, cubría a todo el mundo sobre la faz de no un sector de la tierra, sino sobre la faz de toda la tierra. Y empieza a describir que este rollo tiene dos lados. En un lado habla del mandamiento de no robar. Y también nos habla que este rollo, al otro lado, nos habla del mandamiento de jurar falsamente. Fíjate que primero habla de un lado, así como las piedras que fueron entregadas a Moisés, que eran dos, donde en una estaban todos los mandamientos que tenían que ver con la relación con Dios. Entre esos está el no usar su nombre para jurar vanamente. Y en el otro está los mandamientos que tenían que ver con las relaciones entre los hombres, donde está precisamente en el octavo mandamiento, no robarás. Ya en Éxodo 20 no lo describe. Pero fíjate que lo que nos traían estos mandamientos, lo que traía estos mandamientos sobre la mesa, es la realidad de que este rollo que aquí se presenta como una maldición, pero no está diciendo que la ley sea una maldición en sí misma, sino que todo aquel que usare de manera ilegítima la ley traía sobre sí maldición, porque ¿qué hace la ley? Dice Pablo en Romanos 7:7 que la ley, por la ley, él conoció el pecado, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, la ley nos trajo el conocimiento del pecado, nos trajo luz sobre nuestro propio pecado, hasta aún nuestros pecados más íntimos. La palabra del Señor penetra profundamente dentro de nosotros y nos deja ver nuestros propios pecados. Pero cuando tú tratas de usar la ley como un medio, ya no como un medio de iluminación para ver tu pecado, sino como un medio para salvarte al buscar cumplir la ley, esta se convierte en una maldición porque no va a salvar, no va a salvar, no va a edificar tampoco en la vida de un creyente la relación con Dios. El decir yo hago estas cosas, cumplo estas cosas, esto no es vida espiritual. Ese es el producto muchas veces de nuestro propio corazón religioso. Pablo tenía esta argumentación en el libro de los Gálatas donde justamente existía el mismo problema. Muchas personas estaban tratando de justificar por medio de la ley. Y fíjate lo que Pablo dice en Gálatas 3:10. Porque todos los que
son de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Quiénes son finalmente los que están bajo maldición? No todos los que están bajo la ley, sino todos los que usan la ley como método, como instrumento para buscar justificarse, para buscar santificarse, porque Pablo cita del libro de Deuteronomio 27, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, la ley nos muestra no solamente nuestra pecaminosidad, sino también revela nuestra condición de incapacidad. Y esta incapacidad no hace sino señalar a quién, a uno que sí fue capaz, a uno que sí obedeció la ley perfectamente, no vino para abrogarla, dice el Señor, sino vino para cumplirla, y ese es Jesucristo. Y más adelante, ahí en ese mismo capítulo, nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que cuelga de un madero, también en el libro de Deuteronomio. Y aquí hay una palabra bien peculiar, es la palabra redimió. Cristo nos redimió. Y esta palabra era usada frecuentemente para hablar de la compra de la libertad de un esclavo o de un deudor. La muerte, entonces, mis hermanos, de Cristo fue una muerte de sustitución por el pecado. Esta satisfizo la justicia de Dios y agotó su ira hacia nosotros, hacia los creyentes. De tal manera que Cristo se convirtió en el comprador literal de los creyentes para librarnos de la esclavitud del pecado y de la sentencia sobre nosotros. Él, al soportar la ira de Dios allí en la cruz por los pecados de nosotros, puso sobre sus propios hombros la maldición pronunciada sobre todos aquellos que transgredían la ley. En Deuteronomio 22, 23, decía que todos el que cuelga en un madero, pues quedaría maldito. Y eso fue, mis hermanos, lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Nos libra de esta maldición. Pero lamentablemente, si alguien quiere tratar de salvarse por medio de hacer, por medio de decir, yo cumplo los 10 mandamientos y fíjate el encuentro del Señor con el joven rico, donde el Señor desbarata toda su estructura religiosa y le dice, tú ni siquiera cumples el primer mandamiento, el más básico, que es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y aquí en el libro de Zacarías, de nuevo, después de hablarnos de esa maldición, nos dice cuál es la condición de esa maldición. ¿Qué es lo que traerá esa maldición? La palabra que usa la Reina Valera es destrucción. Otra palabra que usa tal vez la traducción viviente es desterramiento. Pero las dos quieren dar la idea de estar lejos y para de estar lejos de Dios, de estar lejos de la bendición del pacto del Señor para el pueblo de Israel en ese momento. Esto es lo que traería para todo aquel que no quisiera arrepentirse, todo aquel que se negara obstinadamente a continuar adelante, tal vez con su religión de ritos y de hacer cosas, pero que realmente no había conocido al Señor, no tenía una relación con Él. A través en el tiempo de Zacarías de la esperanza en el Cristo, de la fe en el Salvador que vendría, y en el tiempo de nosotros en el claro reconocimiento del Señor como el único Salvador, el único camino, la única verdad y la única vida. Y esta explicación del ángel, mis hermanos, simplemente nos introduce a la sentencia final del Señor, que es la tercera parte de nuestro estudio. Aquí en Zacarías 5:4 habla el Señor directamente, dice,
yo la he hecho salir, hablando de la maldición, dice Jehová de los ejércitos, Jehová Sebaot. Y esta maldición vendrá a la casa del ladrón, del que uno, el representante, bueno, el ejemplo, digámoslo acá, de la segunda tabla de la ley, y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, dice el Señor. El ejemplo del que rompía la primera tabla de la ley en relación con el Señor. Y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Y mis hermanos, esta es una reafirmación más de quién venía esta sentencia. Venía directamente del Señor. Porque esta sentencia estaba sobre aquel que hacía mal uso de la ley. La ley que nos mostraba el pecado, la ley que alumbraba el corazón para ver tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento la esperanza que solo puede tenerse en el Salvador, se volvía contra el que la utilizaba como medio de acercarse a Dios, como medio de salvación, y venía sobre él como la maldición. Una maldición, sin lugar a dudas, que abarcaba a cada hombre. Y era, mis hermanos, una consecuencia inevitable. Todo pecado tiene consecuencias inevitables, y el pecado contra Dios, donde el Señor Jesucristo no es mediador como un salvador, pues la consecuencia de la destrucción, dice el versículo, que se consumirá esa casa. Es una destrucción, un juicio de Dios. Y la pregunta es, ¿quién escapará del juicio de Dios? Nadie. ¿Dónde se esconderá? Ni en su propia casa, entre piedras y maderas, las materiales de construcción más fuerte de la época de Zacarías. Nadie se podría esconder. Y eso también nos puede atraer a la memoria por allá en el libro de Levítico capítulo 14, cómo era la infección que se encontraba en la casa de un israelita. El sacerdote iba y miraba, y si la infección no era muy grande, permitía que esa infección estuviera en observación. Pero si la infección seguía dentro de la causa, dentro de la casa, dice el libro de Levítico que la casa sería derribada, sus piedras, sus maderas, toda la mezcla de la casa, y sacarán toda la casa fuera de la ciudad, todos los artefactos de la casa fuera de la ciudad, al lugar inmundo. Y mis hermanos, Levítico es simplemente un presagio para el fin del pecador. La infección, aunque tal vez muchos hoy no la vean tan grande, si no hay un Salvador, si no hay una cura que es Cristo, se va a expandir y finalmente esa casa será destruida. Esa es una realidad. Porque es la realidad de lo que exige la ley, la realidad de perfección. Fijémonos en el libro de Santiago: cualquiera que guarde toda la ley, pero tropiece en un punto, es hecho culpable de todos, porque el que dijo no adulterarás, también dijo no asesinarás. Ahora bien, si no adulteras, pero asesinas, te has hecho transgresor de la ley, que es otra manera de decir pecado, ser un transgresor de la ley. Y el libro de Gálatas es muy claro sobre ese papel de la ley que hemos visto, mis hermanos. De manera que la ley ha sido nuestro tutor, el que nos ha llevado a Cristo para que por medio de la fe fuéramos declarados justos, no por medio de la ley. La Reina Valera dice un ayo, un pedagogos, alguien que está guiando. Esa es la función de la ley. Pero ahí mismo, en el libro de Gálatas, ese era el gran conflicto del apóstol Pablo con los que no solamente habían sido salvados por medio de la fe, sino los que querían santificarse, los que querían edificar una vida en Cristo. No lo iban a hacer también por medio de la ley, no. Pablo, y en esta versión, en la palabra de Dios para todos, lo dice de esta manera: solo quiero que me contesten una cosa.
¿Recibieron ustedes el Espíritu por cumplir la ley? Ustedes recibieron el Espíritu porque escucharon las buenas noticias y creyeron en ellas. Y en el versículo 5, mis hermanos, fíjate lo que dice. ¿Acaso Dios les da el Espíritu por cumplir la ley? ¿Acaso Dios hace milagros entre ustedes porque cumplen la ley? Dios les da el Espíritu y hace milagros porque escucharon la buena noticia de salvación y creyeron en ella. Y en la visión anterior hablábamos de esa función del Espíritu en que debía descansar el israelita para la edificación del templo y de la vida espiritual en el tiempo de Zacarías. Y aquí Pablo simplemente retoma el tema y dice, mis hermanos, crecemos en la vida espiritual por la gracia del Señor Jesucristo, a través de la palabra de Dios y a través del poder del Espíritu Santo, para que como manifestación de nuestro arrepentimiento, como manifestación de lo que somos ahora en Cristo, hagamos las obras preparadas de antemano para que viviésemos en ellas, pero no cumplimos los 10 mandamientos para tratar de ganarnos al Señor, para tratar de darle una sorpresa a Dios, si se pudiera decir así de esa manera, cuando es Jesucristo el que lo ha hecho todo. Es el Espíritu el que produce buenos milagros entre nosotros, el milagro de una vida cambiada, el milagro de nuevas palabras que salen del corazón, el milagro de hacer las cosas de la manera correcta. Pero no es simplemente la intención de hacerlas en el poder de nuestras propias fuerzas, sino el Espíritu en nosotros. Y Pablo en el libro de Filipenses hace un contraste entre lo que él era antes, que trataba de justificarse, de crecer por la fe, y lo que es ahora. Y él simplemente llega a la conclusión que él se encuentra unido al Señor, porque no quiero mi propia justicia que procede de la ley, que es una justicia que trae condenación, sino la que se tiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada únicamente en ¿qué? En la fe. Y mis hermanos, en la medida que carecemos en la vida cristiana, podemos mirar nuestro crecimiento en lo que ha hecho el Señor en nosotros. Y hay el gran peligro, mis hermanos, de que alguien no solamente quiera justificarse, salvarse por medio de la ley, sino quiera crecer en Cristo por medio de la ley, por medio de hacer una, dos o tres cosas de la manera que le parecen correctas. Y mis hermanos, la vida espiritual no es una lista de cosas por hacer y una lista de cosas por no hacer. Es comunión con el Señor a través de la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. La única esperanza de nosotros los creyentes, pues es el Señor Jesucristo. Y hemos visto, mis hermanos, ese uso legítimo de la ley, como fue diseñada por el Señor. Y en esta visión de Zacarías vimos esas características de la ley que abarcan a todo el mundo. Nadie puede escapar de ella. Vimos cómo el ángel nos explicaba que la ley en sí misma no era una maldición, pero el tratar de usar la ley como un medio de salvación traía maldición. Y la sentencia de Dios para el que trata de hacer las cosas a su propia manera y no a la manera de Dios que nos ha provisto a Cristo, es una sentencia de destrucción y muerte, porque la paga del pecado, aún usted tenga la ley y se tenga claro el pecado, pero si no acude a Cristo, la paga del pecado es muerte. Y por eso, mis hermanos, necesitamos en el Evangelio que transmitimos a otros usar la ley como un medio para que las personas vean su pecaminosidad, para que las personas se den cuenta de que tal vez no es un asesino, pero tal vez ha odiado a alguien, de que tal vez no es un adúltero, pero ha visto a un hombre o una mujer con un deseo pecaminoso, de que tal vez no es una persona que diga mentiras muy grandes según él, pero la ley le muestra que es un mentiroso y que tanto los mentirosos como los que odian, como los que adulteran aún en su mente, están destituidos de la gloria de Dios y por eso que necesitan un Salvador.
que es Cristo el Señor. Oremos, mis hermanos, démosle gracias al Señor. Y Padre, te damos gracias por el instrumento magnífico de la ley que tú has constituido para mostrarnos la hermosura de Cristo, para mostrarnos la fealdad y lo pecaminoso de nuestro propio pecado, Señor. Ayúdanos a usar la ley para hacernos una idea de tu santidad, pero también para hacernos una idea de nuestra gran pecaminosidad y de la necesidad que tenemos, aún como creyentes, todos los días del Evangelio de Cristo, que dice que Cristo se hizo maldición por nosotros, cuando nosotros merecíamos la muerte eterna. Y tal vez si hay alguien que no te conoce, que este sea el tiempo para que a través no de la ley, sino de Jesús como un Salvador, pueda haber la grandeza tuya al entregarnos a Jesús para limpiar nuestros pecados. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, mis hermanos. Chao.